Bien, vamos a ver si con un poco de suerte con este vídeo ya terminamos la unidad 4. Nos habíamos quedado viendo cómo se organizaban los reinos cristianos. Esto pues es un poco complejo porque estos reinos cristianos, como ya os dije en el anterior vídeo, no siempre se llevaban bien entre ellos y a veces se unían y peleaban juntos contra los musulmanes y otras veces se peleaban entre ellos y otras veces se aliaban con algunos musulmanes para pelear contra otros reinos cristianos, cosa que los musulmanes también hacían a veces, se aliaban con un rey cristiano para pelear contra otro rey musulmán a cambio de favores o a cambio de tierras o a cambio de pagos de dinero, en fin, que la reconquista es un proceso muy complejo, aunque resumiendo podamos decir que al final los reinos cristianos consiguieron eh, reconquistar o recuperar toda esa parte que había sido ocupada por el Islam, mm, pero vamos a detenernos un poco en alguno de los reinos. Ya dije en el anterior vídeo que en la Reconquista empieza, tradicionalmente se considera que empieza en lo que hoy es Asturias, es el primer reino que se constituye. Ese reino se acaba unificando con León y se llama el reino Astur-Leonés, luego acabará llamándose solo Reino de León, pero lo importante es que recordéis algunos pocos reyes que hubo en ese reino y que hicieron cosas importantes. Hubo muchísimos reyes, muchísimos porque además duraban poco, porque se peleaban entre ellos o porque se peleaban contra los musulmanes, en fin, por cualquier motivo. Pero bueno, un rey que conviene recordar, o más bien un líder, porque no fue coronado como rey, es don Pelayo, que fue el que se considera que empezó la reconquista, venciendo la semi-legendaria batalla de Covadonga. Bueno, después vino Alfonso III, que este consiguió extender su reino, consiguió extender el reino hasta el valle del río Duero y ocuparlo con campesinos y con cristianos que venían del norte y que fueron, digamos, cristianizando esa zona de nuevo. Otro rey importante es Ordoño II, que movió la capital hasta León, es decir, que León que se consolidó como una ciudad importante dentro de esta zona cristiana. Y otro rey muy importante fue Fernando I, que fue el primer rey de Castilla. Castilla luego se consolidaría como la base o el centro de toda España. Y hoy lo sigue siendo. Pero entonces era simplemente un condado al que Fernando I dio la categoría o elevó a la categoría de reino. Fernando I además era rey de un rey navarro que vamos a estudiar a continuación, ¿vale? Fernando I era el hijo de Sancho III el Mayor. Todo esto que acabo de decir pertenece al grupo cántabro de reinos, que no es que estuvieran separados o enfrentados con el grupo de los Pirineos, pero simplemente en vuestro libro lo dividen en esas dos partes para facilitar el estudio. Yo voy a seguir el esquema del libro porque al fin y al cabo pues es lo que tenéis y muchas veces es lo que seguimos en clase y es lo que y al final es con lo que estudiáis. No sé si es lo mejor o peor dividirlo en grupo cántabro o grupo pirenaico. Todos son grupos todos son reinos cristianos y todos tienen sus peculiaridades. Y además hay cierta unión entre ambos, porque ya digo que este rey de Castilla, Fernando I, eh, es, eh, es hijo de un rey del reino de Navarra, que está, digamos, ya incluido en la zona pirenaica. Pero bueno, entonces vamos a quedarnos con estos tres. Alfonso III, que extendió su reino por Galicia y Cantabria y empezó a repoblar el Valle del Duero. Y Ordoño II, el Duero por cierto está aquí, o sea que llegó hasta aquí el rey Alfonso III, y Ordoño II que fue, digamos, el que llevó la capital a León. Y después Fernando I fue el primer rey de Castilla. Había heredado el condado de Castilla de su padre, que era rey de Navarra. Navarra entonces era grandísimo, ocupaba todo este territorio de aquí. Todo este territorio era de propiedad de Sancho III el Mayor y le dio en herencia a Fernando, a su hijo Fernando, el condado de Castilla y él se convirtió en el primer rey de Castilla. Elevó ese condado a reino. De hecho, Fernando I pues, luego se portó bastante mal con sus hermanos porque venció a dos de sus hermanos y así consiguió hacer más grande su reino. Pero bueno, eso es otra historia. Esa historia pues no interesa tanto.
En el grupo de los Pirineos, el más importante de los reinos es el reino de Navarra, que está gobernado por Sancho III el Mayor, como ya hemos dicho en el anterior vídeo. Sancho III el Mayor, cuando muere, divide el reino entre sus hijos, entre varios hijos que tenía, y luego pues nunca volverá a ser tan fuerte ese reino de Navarra, porque había sido dividido entre varios hijos y además en los cuales se pelearon entre ellos. O sea que esa grandeza que había conseguido Sancho III no vuelve a conseguirse en Navarra, aunque Sancho III es un rey muy importante y es considerado prácticamente el padre de los reinos cristianos, porque aparte sus hijos son los fundadores del reino de Castilla, también otro hijo suyo es fundador del reino de Aragón, Ramiro I, que es hijo de Sancho III, es el que funda el reino de Aragón, así que se considera un poco, hay gente que incluso dice que es uno de los padres de España. Bueno, desde luego es uno de los reyes más importantes de los reinos cristianos del norte, y cuyos hijos van a fundar uno el reino de Castilla y otro el reino de Aragón, que luego ya veremos en temas sucesivos, en siguientes unidades, lo importantes que llegan a ser. Bueno, el otro reino importante, aparte del de Navarra, son los condados catalanes. Ya hemos visto antes, vamos a ver un mapa de los condados catalanes, este de aquí. Ya hemos visto antes que los condados catalanes los funda, no es que los funde, pero acaban bajo el poder de Carlomagno, y Carlomagno crea una frontera militarizada. Carlomagno, Charlemagne, era el rey de los francos, rey del reino franco, lo que hoy es Francia y más allá, pero bueno, para que nos ubiquemos. Y lo que hace Carlomagno es hacer de estos territorios, de todos estos territorios que veis aquí, sus vasallos, es decir, todos estos príncipes, reyes, condes, juran vasallaje en un acto de homenaje, como ya hemos visto en el tema anterior, a Carlomagno, y van a prometerle lealtad, y esa lealtad consiste en defender el reino franco de cualquier intento de invasión de los musulmanes. Es decir, aquí está el califato de Córdoba, los musulmanes. Para que no invadan el reino franco, que está aquí al otro lado de los Pirineos, Carlomagno crea toda una frontera militar, toda una frontera de pueblos que son vasallos suyos, de manera que le defiendan o que impidan el paso de los musulmanes hacia el reino franco, ¿vale? Bueno, entre estos vasallos de Carlomagno, entre estos pueblos vasallos de Carlomagno estaba Navarra, estaba Aragón, estaba Sobrarbe y Ribagorza, que van a independizarse del vasallaje de Carlomagno y ya no van a formar parte de la marca hispánica. Lo que pasa es que aún así, como son cristianos, pues tampoco van a dejar que los musulmanes pasen tranquilamente por sus territorios. Fijaos el reino de Aragón, qué pequeñito era entonces y lo que llegará a ser después, ¿no? Será uno de los reinos más importantes en el siglo XV, XVI, un reino enorme que llega a tener posesiones incluso en lo que ahora es Grecia. La ciudad de Atenas llegó a ser parte de la corona de Aragón. Bueno, pero entonces fijaos qué pequeño era. Bueno, pues toda esta zona que había sido parte del reino de Navarra y que dividió Sancho III el Mayor para sus hijos, es decir, a uno le dio Aragón, al otro le dio Sobrarbe, al otro le dio Ribagorza, pues entrarían en el antiguo reino de Navarra, ¿vale? Pero ahora lo que nos interesa son los condados catalanes, que son todos estos de aquí. Esto que está en color rosa, son los condados catalanes, del cual el más importante era el condado de Barcelona. Bien, entonces, este condado de Barcelona, cuando Carlomagno muere, cuando Carlomagno muere en 814, es decir, al principio del siglo IX, pues se van a quedar bajo el poder de su hijo, que es Ludovico Pío, o Luis el Piadoso, que es el heredero del reino franco, el siguiente rey. Pero claro, ya este rey ya empieza a tener problemas y entonces ya no puede controlar tanto a sus vasallos de los condados catalanes. Los hijos de Ludovico Pío, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, van a entrar en guerras también y van a acabar dividiendo el reino franco, con lo cual ya no se pueden ocupar del reino de los condados catalanes, porque no tienen poder sobre ellos.
Otro de los hijos de Carlomagno, por cierto, era Lotario, que se me estaba olvidando. Pues entre Lotario, Carlos el Calvo y Luis el Germánico tienen sus guerras entre sí y acaba desbaratándose el reino franco. Ese imperio que había construido Carlomagno se acaba yendo al garete. Esto lo hemos visto en temas anteriores, entonces es para ir relacionando un poco todo lo que hemos visto antes. Tened en cuenta que esto ocurre al mismo tiempo, es decir, aunque sea una unidad que va después de la anterior, no va después en el tiempo, sino que ocurre a la vez. Lo que pasa es que en otra parte. En fin, no me enrollo más. Estos condados catalanes, como ya los reyes francos o los herederos de Luis el Piadoso no pueden controlarlo, al final acaban independizándose. Y entonces estos condes son como pequeños países independientes que hay. El conde de Barcelona, al final, como es el más importante, acabará unificándolos. Y este conde de Barcelona que los unifica a finales del siglo IX se llama Vilfredo el Velloso. Vilfredo el Velloso, porque debía ser un hombre, siempre se le representa con barbas, debía ser un hombre con mucho pelo. Vilfredo el Velloso. Guifré el Pilós, como le llaman los catalanes, ¿no? Esta es una estatua que está en Madrid, en la Plaza de Oriente, y ahí veis que, bueno, que era un señor así barbudo y tal. Bueno, Vilfredo el Velloso unifica los condados catalanes, es decir, toda esta zona acaba unificada bajo su mando, por eso de ahí su importancia. Y por último vamos a ver algo de la organización de los reinos cristianos. A ver, cuando los reinos cristianos van avanzando hacia el sur, conquistando tierras a los musulmanes, hay que repoblarlas de cristianos. Hay que poner población cristiana en esos reinos en los que estaban bajo dominio musulmán. Y lo que hacen es repoblar por lo menos la zona norte mediante un procedimiento que lo llaman presura, que básicamente es que los campesinos llegaban allí y se quedaban las tierras que encontraban vacías, sin dueño ni nada. Entonces era un poco el que primero llega, primero se queda con esa tierra, ¿vale? Entonces, luego iban al rey y le decían que si efectivamente podían quedarse con esa tierra. El rey en general decía que sí, porque necesitaba colonos, necesitaba campesinos que cultivasen esas tierras y que fuesen ocupando y repoblando el territorio. Y otras veces les daba un título de propiedad, y entonces allí llegaban los campesinos a su tierra y se instalaban allí, sin más. Entonces esto lo que provocó es una división del territorio en muchas parcelitas pequeñas de tierra que pertenecían a cada campesino. Pero el campesino era libre, a diferencia del feudalismo que estaba ocurriendo, que estaba teniendo lugar en el resto de Europa. Este campesino no estaba atado a la tierra, como hemos dicho otras veces, no era casi un esclavo, casi propiedad del señor y que tenía que estar allí trabajando siempre de sol a sol, sino que era un campesino libre, tenía una extensión pequeñita de tierra, lo justo para alimentar a su familia y quizás vender un poco del excedente y, y ya está. Y tenía pues eso, su pequeña extensión de tierra. Esto provoca que la tierra en el norte de España esté dividida en parcelas muy pequeñas y eso continúa hasta hoy. Hasta hoy, o sea, los campesinos del norte de España no son grandes terratenientes que tienen grandes extensiones de tierra. Alguno habrá, pero en general son huertas pequeñas, campos de cultivo no demasiado grandes. Además, como es una zona montañosa, pues es difícil cultivar la tierra, es difícil que haya una llanura grande para cultivar, ¿eh? Entonces, esto que sepáis que viene de esta época, ¿no? De esta forma de ocupación de la tierra que llamaron presura y que consistía básicamente en que los colonos tenían vía libre para ir ocupando tierras. Después se hizo otro tipo de colonización que se llamó repoblación concejil y en la cual el rey pues tenía que dar un cierto permiso y se hacía de una forma más organizada y más burocrática. Los oficiales del rey pues tenían que ver las tierras, tenían que organizar las divisiones y así se las iban dando a los campesinos poco a poco, ¿vale? Entonces tenemos estas dos formas de ocupación o de repoblación, más bien la presura y la repoblación concejil, que es lo que llamamos en inglés los municipal charters. Bueno, continuamos en un próximo vídeo.